Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva clase esta semana, de este ciclo virtual, perdón, de la pre. Esta es la semana número 2. Por favor, ¿podrían indicarme si hay algún inconveniente con el audio antes de empezar la clase? Buenos días, profesor. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Excelente. Disculpen por la demora, tuve unos inconvenientes al momento de tratar de entrar al sistema, pero parece ser que ya todo se ha arreglado. Permíteme compartir. Ya. Compartir. Bien, bienvenidos a todos, buenos días, bienvenidos a todos y buenos días. En esta semana, la semana número 2 de este ciclo de verano virtual, vamos a estudiar ya lo que pertenece a lo que es la historia del mundo andino. Vamos a empezar a hablar sobre las diversas teorías que hay sobre el origen del hombre americano, para hablar ya, obviamente, de la historia del mundo andino prehispánico. Como habíamos visto en la clase pasada, en el mundo van a haber 5 lugares en donde se va a desarrollar lo que se conoce como la revolución neolítica. ¿Qué es esta revolución neolítica? Es básicamente la etapa en donde el hombre ya empieza a desarrollar culturas cada vez más complejas, en donde se descubre de manera autónoma y sin la influencia de otras partes del mundo la agricultura y la ganadería. Recuerden que para hablar de agricultura estamos hablando de la intervención en el espacio, estamos hablando de la creación de canales para poder regar los campos, estamos hablando de la intermisión directa para seleccionar ciertas especies vegetales para ya pasarlas a un nivel de producción masiva. La agricultura es un paso más, un paso mucho más desarrollado, mucho más evolucionado de lo que era la incipiente horticultura. Estamos hablando de la aparición de grandes asentamientos ya plenamente sedentarios. Esto va a implicar precisamente lo que se conoce como la revolución neolítica, que como les comentaba, se desarrolla en 5 lugares del mundo. La clase pasada vimos de manera muy rápida India, China, Egipto y Mesopotamia, que comprenden lo que es la media luna fértil y los otros 2 lugares en donde se va a desarrollar esta revolución neolítica. El otro lugar va a ser Mesoamérica. Mesoamérica básicamente vendría a ser la zona del altiplano mexicano y partes de Centroamérica, donde también se van a desarrollar grandes culturas. Ahí va a aparecer, por ejemplo, la cultura maya y la mexica, que van a ser, digamos, los más representativos de una gran cantidad de grupos culturales que también van a encontrar su desarrollo aquí. Y en el caso del mundo andino vamos a tener también nuestros propios desarrollos culturales. El mundo andino va a ser otro lugar en donde se va a desarrollar esta gran revolución neolítica, y en la clase de hoy vamos a ver de manera rápida cuáles van a ser los principales criterios para dividir primero la historia del Perú prehispánico y luego las diferentes culturas que van a ir apareciendo. En esta clase vamos a hablar de manera muy rápida hasta el intermedio tardío, y aquí vamos a explicar qué significa, por ejemplo, horizontes o intermedios, que son básicamente la nomenclatura que se le va a dar para poder dividir nuestro propio pasado, ya que, como les había mencionado en la clase anterior, esta división de prehistoria, edad antigua, edad medieval y edad moderna funcionaban para Europa. Pues bien, en el mundo andino, y los diferentes arqueólogos, historiadores, antropólogos que han estudiado el mundo andino, han elaborado sus propios criterios de división y de categorización del pasado del Perú prehispánico. En la clase de hoy también vamos a ver a qué refieren estos términos. De todas estas clasificaciones, van a ser 2 las que en la actualidad predominan y que son las más aceptadas dentro de la comunidad científica. Una impuesta por John Rowe y la otra impuesta por el arqueólogo peruano Lumbreras, que las vamos a ver en un momento. Empecemos nuestra clase de hoy por las teorías sobre el poblamiento americano. Como habíamos visto en la clase pasada, el hombre llega a América siendo Homo sapiens plenamente. El poblamiento americano se va a desarrollar durante el Paleolítico Superior, ya con el hombre siendo totalmente evolucionado en Homo sapiens. Antes habían una serie de teorías en donde se hablaba de un posible desarrollo autónomo del hombre en América, pero esas teorías ya han sido superadas a principios del siglo pasado.
¿En qué época llega el hombre a América? Pues en el Pleistoceno final, es decir, en la Edad de Hielo. ¿Han visto la película La Era del Hielo? Con Manny Manito, Diego, Bodoque. La 1 es genial, porque la primera película habla precisamente digamos, de esta interacción de la megafauna con los primeros hombres, cazadores, por ejemplo, cazadores-recolectores que viven en estas aldeas semisedentarias. Pues bien, precisamente la película La Era del Hielo habla o está ubicada temporalmente en esta época, en la fase final de la glaciación de Wisconsin, en donde precisamente el Homo sapiens llega hacia América. Ahora bien, se sabe en la actualidad que el hombre llega a América a través de diferentes rutas. Si bien es cierto, la teoría de Jardicla, que es la teoría asiática, es la mayormente aceptada y es la más famosa, y además se sabe que la mayoría de los grupos humanos en América provienen desde las zonas de Mongolia, hay otra gran cantidad de grupos humanos que llegan a América, pero que no provienen desde Asia y provienen de otros lugares. En la actualidad se sabe que el poblamiento americano se produjo a través de diferentes rutas y desde diferentes lugares del mundo. Por eso es que vamos a tener en la actualidad cuatro teorías que van a presentar las suficientes evidencias o fuentes para poder determinar que, en efecto, el ser humano, siendo Homo sapiens ya, llega a América desde las cuatro partes que van a proponer estas teorías. Empecemos precisamente hablando de la primera, que vendría a ser la propuesta por Jardicla. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En América, no sé si ustedes recordarán o habrán escuchado hablar de Florentino Amanino. Florentino Amanino va a ser un famoso paleoantropólogo en una época en donde todavía se estaban desarrollando las técnicas y los procedimientos de la arqueología, de la paleoantropología. Él va a descubrir una gran cantidad de animales importantes, sobre todo para la zona de Argentina, pero él va a postular una teoría en la cual él va a señalar que el hombre probablemente se pudo haber desarrollado de manera autónoma en América. Esta es una teoría que aparece a finales del siglo XIX. Va a presentar una serie de evidencias. Sin embargo, la comunidad científica internacional va a poner en duda esta teoría. Y cuando se ponen a analizar las pruebas que sustentan esta teoría, se dan cuenta que la mayoría de estas pruebas pertenecen a épocas muy tardías, es decir, épocas en las que probablemente el hombre ya se hubiera sentado en América plenamente, o pertenecían a restos óseos de otros animales. De esta manera, entonces, se pone en evidencia que la teoría de Florentino Amanino evidentemente era incorrecta. Lo genial de las ciencias, y esto también es algo que todo científico sabe, es que incluso desde el error se puede crear conocimiento. Precisamente, en este caso, al momento en que se falsea y se pone en evidencia de que la teoría de Florentino Amanino es errada, la pregunta se queda dentro de la comunidad científica internacional. Es decir, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la comunidad internacional se empieza a preguntar y empieza a tener cada vez más inquietudes, cada vez más preguntas en torno a en torno a resolver la pregunta, ¿de dónde viene el hombre americano? Y es ahí en donde nuestro amigo Alex Jardicla, un paleoantropólogo de origen europeo, pero que radicaba en Estados Unidos, empieza a elaborar su teoría. ¿Cuál va a ser la teoría de Jardicla? Ven cómo Jardicla empieza a elaborar su teoría a partir precisamente de un error que evidentemente tiene Florentino Amanino, pero feliz error, porque a partir de ese error empiezan a aparecer otros científicos que tratan de resolver la pregunta. Y precisamente aparece Jardicla, que había estudiado, por ejemplo, al Homo neanderthalis en Europa y demás, pero que ahora se interesaba en el origen del hombre americano. De esta manera, entonces, Alex Jardicla implementa su teoría asiática monorracial a partir de las evidencias geográficas, culturales y físicas que va a encontrar. Alex Jardicla va a empezar a comparar comunidades y grupos humanos en América y en Asia, por ejemplo, en la zona de Mongolia, y va a encontrar una serie de evidencias que le van a permitir establecer su famosa teoría asiática. ¿Qué es lo que señala? Jardicla señala lo siguiente. En algún momento, en la fase final de la glaciación de Wisconsin o la Edad de Hielo, la zona norte del planeta se congeló a tal punto que permitió la aparición de un tránsito o un paso o un puente seguro de tierra entre el continente asiático y el continente americano. Si ustedes se dan cuenta,
entre Siberia y Alaska hay un espacio de pocos kilómetros que en la actualidad lo separan, precisamente el mar de Bering. El estrecho de Bering va a ser este lugar a través del cual Hardikla va a señalar que debido a la glaciación el nivel del agua retrocedió y por lo tanto permitió la aparición de este puente de tierra. Hardikla va a señalar que los habitantes de Mongolia, él los va a señalar como los paleomongoloides, que es básicamente lo mismo, paleo viene de antiguo, mongoloides de Mongolia, los antiguos habitantes de Mongolia, siguiendo a los mamíferos que cazaban, bisontes, caballos, mamuts, van a realizar este viaje a través de este puente de tierra y van a introducirse entonces desde a través del estrecho de Bering van a introducirse los paleomongoloides por este puente de tierra y van a ingresar entonces de norte a sur, poblando el continente de esta manera. La teoría va a ser muy bien aceptada en toda la comunidad científica debido a que Hardikla, como les decía, va a presentar una serie de evidencias. Primero, las más evidentes, cercanías geográficas. Es evidente que Siberia y Alaska están muy cerca. Por lo tanto, no es descabellado pensar que en una fase de glaciación y de retroceso de las aguas haya aparecido este puente o este paso de tierra seguro. Es más, en la actualidad, en ese territorio va a haber un grupo cultural que sigue habitando y sigue compartiendo diferentes características culturales. ¿Quiénes van a ser estos señores? Los inuits, que también se le conoce como esquimales. Los inuits o esquimales viven tanto en la zona de Siberia como en la zona de Alaska. Es decir, en este punto de encuentro, comunidades inuits comparten una serie de características culturales semejantes. De la misma manera, va a señalar una serie de semejanzas físicas, tanto entre los habitantes de Mongolia y los nativos americanos. Dentro de estas semejanzas físicas vamos a encontrar las siguientes. Por ejemplo, el pelo lacio y negro. La mayoría de los nativos habitantes de Mongolia y la mayor cantidad de grupos nativos de América presentan esta característica. Su cabello es lacio y negro. De hecho, una de las principales diferencias que van a observar los nativos americanos cuando se encuentren con los españoles es que precisamente los españoles tenían cabellos, algunos de ellos rubios, ensortijados y demás. En los poblados nativos americanos, la mayor cantidad de las personas tienen esta característica, cabello negro y lacio, no van a encontrar otros colores. El color pelirrojo, marrón o rubio vienen de otras características de otros medios geográficos. Esta semejanza entre los pobladores de Mongolia y los nativos americanos va a ser utilizada precisamente por Hardikla como semejanza. Otra, la escasa pilosidad facial. En general, los pobladores nativos americanos y los pobladores nativos de Mongolia presentan una escasa pilosidad, no tienen barbas amplias, no presentan estas barbas, por ejemplo, como los nórdicos o los europeos que presentan unas barbas grandes, de las famosas barbas de vikingos y demás. Pues bien, en América, los nativos americanos no van a tener esta característica física. ¿Y en dónde vamos a presentar una característica física similar de escasez de barbas o escasez de pilosidad facial? Pues en Mongolia. A las justas, a los nativos americanos y a muchos de sus descendientes, de los cuales somos nosotros, nos crecen unas pequeñísimas barbas aquí a los costados y no tenemos grandes barbas y no tenemos mucho vello corporal, que es una diferencia con otros pobladores europeos y una semejanza que comparten los nativos americanos con los paleomongoloides. Otra semejanza o evidencia física, y quizás una de las más importantes que va a presentar Hardikla para sustentar su teoría, va a ser la famosa mancha mongólica. ¿Por qué se le conoce como mancha mongólica? La mancha mongólica es una mancha entre tonalidades azules y verdes oscuras que aparecen en una gran cantidad de los recién nacidos en la zona de Mongolia. De ahí viene el nombre de mancha mongólica, porque aparece hasta en el 80% de los recién nacidos en esta parte del mundo. ¿En qué otra parte del mundo también los bebitos van a presentar esta famosa mancha mongólica? En América. La mayor cantidad de nativos americanos, de los bebés o de los descendientes de nativos americanos, van a presentar precisamente esta mancha mongólica. No es motivo de alarma, por lo general esta mancha mongólica va a ir desapareciendo conforme el bebé vaya creciendo, pero
aparecen estas evidencias físicas en el cuerpo de los recién nacidos. Todo esto va a permitir entonces que Alex Hardikla elabore su teoría asiática, que en un primer momento se le conoció como teoría asiática monorracial, en donde se sustenta que Hardikla señalaba que el hombre americano vino del Asia, y señalaba que la totalidad de los hombres americanos habían venido desde Asia. Pues bien, estas van a ser algunas de las evidencias físicas. En años posteriores, en la década de los 20, por ejemplo, de los 30 y los 40, se van a encontrar una serie de evidencias líticas, con una serie de puntas de lanzas que para esa época eran las más antiguas encontradas dentro del continente americano. Y la mayoría de estas puntas líticas, ¿dónde estaban? Estaban en Norteamérica. Para esa época, entonces, es decir, para inicios del siglo XX, la evidencia que se encontraba señalaba que, en efecto, los poblados más antiguos de todo el continente americano estaban en América del Norte. Y por eso es que la teoría de Hardikla se sustentaba con más fuerza, porque evidentemente, si encontramos las evidencias de presencia humana en América más antiguas en Norteamérica, quiere decir que se pobló el continente de norte a sur, dándole mayor sustento, evidentemente, a la teoría de Hardikla. Durante estos años, inicios del siglo XX, la teoría de Hardikla va a ser la teoría más aceptada, más famosa, la que va a presentar mayor evidencias y por ende Hardikla va a alcanzar un gran renombre al momento de presentar su teoría. Sin embargo, conforme va a ir pasando el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la antropología, de la paleoarqueología, conforme se van encontrando nuevas evidencias, van a haber otros científicos que van a establecer otras respuestas hacia esta pregunta de dónde viene el hombre americano. Como ustedes sabrán, y eso es lo chévere de las ciencias humanas en general, conforme se van agregando nuevas evidencias, se van encontrando nuevos conocimientos. De esta manera, entonces, un antropólogo francés llamado Paul Rivet se va a dar cuenta de una cosa. Van a haber ciertos grupos humanos que no guardan ningún tipo de relación con los asiáticos, con los mongoleides. Va a haber ciertos grupos humanos en América que tienen, al parecer, otro origen. Y la pregunta entonces es, si no vienen de Asia, ¿de dónde vinieron estos antiguos habitantes? O sea, ¿cuál es la descendencia de estas poblaciones nativas que están aquí en diferentes partes del continente americano? De esta manera, entonces, Paul Rivet va a sustentar una nueva teoría, que va a ser la teoría oceánica. La teoría oceánica va a establecer que en algún momento del pasado histórico del hombre, evidentemente, antiguos navegantes provenientes de la Melanesia y la Polinesia van a lanzarse al mar y siguiendo las rutas marítimas, las corrientes marítimas, van a alcanzar la costa americana. Y de esta manera van a haber grupos humanos provenientes de la Melanesia y la Polinesia que llegan a poblar el continente americano. Durante mucho tiempo esta teoría va a ser abiertamente cuestionada porque se pensaba que era imposible que en épocas tan tempranas se haya podido realizar un viaje tan peligroso. ¿Cuáles van a ser las evidencias que va a presentar Paul Rivet para poder sustentar su teoría oceánica? Primero, el uso común de palabras y elementos culturales. Cuando hablamos del uso común de palabras, no solo estamos hablando de palabras que se parecen, sino estamos hablando de palabras que se parecen y que aluden también a un mismo concepto. Y de esta manera, entonces, se pueden evidenciar que hay una gran cantidad de conceptos que también son referidos con la misma palabra o con una palabra semejante en lenguas nativas de América. De esta manera, entonces, a través del lenguaje, recuerden que Paul Rivet no solo era antropólogo, sino también era lingüista, va a poder establecer ciertas semejanzas entre conceptos y palabras propias de la Melanesia y la Polinesia, pero que también aparecen en el continente americano. De la misma forma, van a haber ciertos elementos culturales que van a presentar, que van a estar tanto en la Melanesia y en la Polinesia como en pueblos nativos americanos. Estamos hablando, por ejemplo, de la pachamanca. ¿Cuántos de ustedes les gusta la pachamanca? Como ustedes sabrán,
hay dos formas de preparar la pachamanca. Una es la más común, que es a la olla, evidentemente, porque es más práctica, pero hay otra forma de preparar la pachamanca, como ustedes sabrán o ustedes recordarán, no sé si ustedes habrán consumido la famosa pachamanca a la tierra, que incluso hay gente que dice que la pachamanca a la tierra es mucho más rica que la pachamanca a la olla. Pero en fin, la pachamanca a la tierra es supuestamente un plato nativo de los Andes, en donde se cocinan los alimentos en un hueco en la tierra. Adivinen en qué otra parte del mundo vamos a encontrar también evidencias culturales en donde nos indican que también se cocinan los alimentos bajo tierra, en la Melanesia y la Polinesia, por ejemplo. El uso de cerbatanas. ¿Alguno de ustedes ha jugado o ha visto una cerbatana? Que es básicamente un tubo hueco en donde se le inserta un proyectil y con este proyectil se caza o se hace la guerra, por ejemplo. El uso de cerbatanas que aparecen como armas en diferentes pueblos nativos de América también aparece en la Melanesia y la Polinesia. Estas características culturales semejantes en la Melanesia y la Polinesia y en los nativos americanos va a ser precisamente la teoría que va a, o las evidencias, perdón, las fuentes que va a presentar Paul Rivet como como sustento de su teoría oceánica. Ahora bien, ¿cómo es que se realizó este viaje? Paul Rivet va a proponer que a bordo de antiguos catamaranes, estos melanesios y polinesios realizaron este viaje. ¿Alguno de ustedes ha visto un catamarán a lo largo de su vida? ¿A qué se refieren con catamarán? El catamarán es una antigua embarcación que va a ser muy utilizada por los melanesios y los polinesios para precisamente poder acceder a diferentes lugares a lo largo del Océano Pacífico. Si ustedes ven el chat, ahí pueden ver un catamarán, que vendría a ser precisamente esta embarcación. ¿Han visto la película Moana? ¿Han visto la película Moana, un mar de aventuras? ¿Alguno de ustedes ya, ¿han visto la película Moana? Ya. ¿En qué viajaba Moana? Moana viajaba en un catamarán. Esta chica, esta princesa, digamos, de la Melanesia y la Polinesia, viaja, hace su aventura a bordo precisamente de una embarcación que se conoce como catamarán. Aquí una imagen de Moana en su catamarán. De hecho, la película Moana está inspirada en estos grupos culturales de la Melanesia y la Polinesia, cuya principal, si se dan cuenta, ahí está Moana en un catamarán, cuya principal característica cultural de estos grupos melanesios y polinesios es precisamente viajar a lo largo del Pacífico para encontrar nuevas islas que poblar. Por eso, si ven la película Moana, la canción dice viajar, viajar, encontrar la isla, encontrar el camino, poder volver, porque básicamente los melanesios y los polinesios viajaban a lo largo del Pacífico, buscando islas. Por ejemplo, llegan tan al norte como a Hawái, por ejemplo. Las islas de Hawái estaban habitadas por pobladores que descendían de estos antiguos melanesios y polinesios. Pues bien, Paul Rivet va a señalar que a bordo de estas antiguas embarcaciones, probablemente estos seres humanos hayan realizado este viaje hasta América. Durante mucho tiempo se cuestionó esto. ¿Por qué? Porque se pensaba que el viaje era prácticamente imposible. Mucha gente pensaba que, a ver, que sin la tecnología actual, el viaje a través del Pacífico era imposible. Porque pensaban que el hombre antiguo no tenía la capacidad para realizar este viaje. En el año de 1948, si no me equivoco, un expedicionario, un aventurero nórdico
llamado Thor Heyerdahl, va a realizar el viaje, pero de vuelta, que va a ser desde América hasta la Melanesia y la Polinesia en una expedición que se va a conocer como la expedición Kon-Tiki. No sé si han escuchado de esta, de hecho en Netflix hay una película sobre esta expedición, es una película muy antigua. ¿Y qué creen que pasó? Este expedicionario, a bordo de una embarcación hecha con tecnología muy rudimentaria, logra realizar precisamente esta hazaña, que es la expedición Kon-Tiki. Llegan al lugar de la Melanesia y la Polinesia. 1947. Hace un rato dije 1948, pero el año es 1947, que es el año en que realiza este expedicionario Thor Heyerdahl la aventura, y efectivamente logra llegar a la Melanesia y la Polinesia. De esta manera, entonces, va a darle un poco más de sustento a la teoría planteada por Paul Rivet, que es la famosa teoría oceánica. Ahora bien, probablemente agua. Recordarán que que tomaban para hidratarse agua, evidentemente. Si estás en el mar, por eso la lluvia es importante. La lluvia, la precipitación evidentemente no es agua salada. Es agua dulce que puede ser consumida, porque como ustedes sabrán, en el mar no se puede tomar el agua salada. Pues bien, la teoría oceánica entonces va a ser planteada por Paul Rivet. Bien, la teoría australiana va a ser sustentada por Méndez Correa. Va a ser un antropólogo también, pero esta vez un antropólogo portugués. Él se va a dar cuenta que sobre todo en las zonas de América del Sur hay varios grupos humanos que no tienen nada que ver con melanesios y polinesios, que no tienen nada que ver con asiáticos, y sin embargo tienen mucha semejanza con ¿quiénes? Con nativos australianos. De esta manera, entonces, Méndez Correa va a establecer su famosa teoría australiana que va a explicar el origen de ciertos grupos humanos en el continente americano, sobre todo en la zona sur, y va a establecer su procedencia desde Australia. De la misma manera, gracias a la glaciación, el nivel del agua va a bajar y va a poder ofrecer ciertos pasos y ciertas islas seguras en la Antártida, ya que para esta época, según esta teoría, la Antártida ofrecía unas condiciones de vida mucho más buenas que las actuales. Por lo tanto, los australianos, a bordo de antiguas embarcaciones también, pudieron haber realizado el viaje llegando al continente americano, sobre todo a la zona sur de esta parte del mundo. Los antiguos australianos entonces, saltando de refugio en refugio que ofrecían un continente antártico mucho más benevolente, van a poder llegar precisamente hacia el continente americano. Evidencias, evidentemente va a presentar también evidencias para sustentar su teoría australiana. ¿Cuáles van a ser las evidencias? Una serie de prácticas culturales comunes también, como el hecho de construir sus casas en forma de choza, el hecho de utilizar armas como el boomerang, por ejemplo. Como ustedes sabrán, el boomerang es una herramienta icónica de Australia. No sé si ustedes han visto un boomerang, o no sé si ustedes habían visto un dibujito muy antiguo que se llamaba El demonio de Tasmania. En El demonio de Tasmania también aparecían una gran cantidad de referencias a los boomerang y a la cultura australiana. ¿Por qué? Porque básicamente el demonio de Tasmania habitaba en esta parte del mundo. Pero el boomerang, por ejemplo, es un arma que se utiliza tanto en Australia, pero que también nos podemos encontrar en ciertas partes de América del Sur. Esa arma arrojadiza que se utiliza para cazar o para la guerra. De la misma manera que van a encontrar el uso de armas como el boomerang, vamos a encontrar el uso de zumbadoras. Probablemente las zumbadoras sean los instrumentos musicales más antiguos del mundo. ¿Por qué? Porque básicamente obtienen su sonido gracias a un principio físico. ¿Qué es una zumbadora? Es básicamente una cuerda atada a una especie de madera que generalmente está tallada o pintada con algunos retoques referentes a la cultura que la utiliza. Para poder tocar una zumbadora tienes que ir a un lugar en donde haya absoluto silencio. Puede ser una quebrada, puede ser un valle, la cima de una montaña. ¿Por qué? Porque para poder tocar la zumbadora lo que tienes que hacer es darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a esta especie de tallado de madera. De esta manera, cuando se alcanza cierta velocidad,
se puede precisamente escuchar un zumbido, y de ahí viene el nombre de zumbadora, que es un instrumento musical muy antiguo que utilizaron varios de los grupos humanos, tanto en Australia como en América del Sur. Aquí les adjunto una imagen de una zumbadora para que puedan ver más o menos cómo era el instrumento. Como ustedes pueden ver, es una cuerda atada a un pedazo de madera a la cual le dan vueltas y vueltas y la hacen sonar como si fuera un zumbido. ¿Alguno de ustedes ha jugado cuando era niño o cuando estaba en cuando era niño, cuando iba a una fiesta infantil? Por lo general venían en las piñatas con un run run. No sé si ustedes han jugado con un run run. Por ejemplo, yo de niño, cuando era niño, hace mucho tiempo, bueno, no tanto, pero hace 20 años ya, el run run básicamente era o es una especie de juguete o instrumento musical en el cual le das vueltas, 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 y después lo abres y lo cierras, lo abres y lo cierras, y se genera un sonido como un zumbido. De ahí viene el nombre de run run, porque hace run run. Ya bueno, la zumbadora tiene básicamente el mismo principio, solo que es un instrumento más largo y se lo hace girar para que se escuche el sonido. Pues bien, estos elementos culturales que vamos a encontrar en América del Sur y en Australia van a servir de sustento para que este señor, el antropólogo portugués Méndez Correa, pueda sustentar su famosa teoría australiana. Ahora bien, durante mucho tiempo, la teoría asiática, la oceánica y la australiana, sobre todo hasta los años 90 del siglo pasado, eran las teorías más aceptadas y las que comúnmente se enseñaban porque eran las que presentaban mayores evidencias. Sin embargo, a finales del siglo XX, y esto es lo maravilloso de la ciencia, a finales del siglo XX, dos paleoantropólogos, dos investigadores, encuentran una serie de puntas líticas que no tienen nada que ver con las puntas líticas provenientes de Asia. Estas puntas líticas van a guardar una mayor relevancia con las puntas líticas de estilo solutrense europeo. De esta manera, entonces, se hace el hallazgo de estas puntas líticas y se empiezan a establecer las posibles respuestas al por qué. O sea, ¿por qué estas puntas líticas están aquí en América cuando en teoría el hombre europeo recién llega a América muchos años después? Y evidentemente, ¿por qué se parecen mucho a las de estilo solutrense encontrados en el norte de España y sur de Francia? De esta manera, entonces, va a aparecer una nueva teoría, que va a ser la teoría noratlántica, propuesta por Gladwell y Stanford. ¿A partir de qué? A partir del hallazgo de estas puntas líticas, mucho más refinadas, mucho más estilizadas que las puntas líticas de origen asiático. De esta manera se va a señalar que, de la misma forma en que aparecieron puntos de paso seguras entre Asia y América, probablemente también hayan aparecido refugios seguros para poder realizar un viaje a través del Atlántico Norte. De esta manera, entonces, se pone una nueva teoría en boga, que va a ser la teoría noratlántica, en la cual se va a señalar que grupos humanos provenientes de Europa, evidentemente no mayoritarios, sino algunos grupos humanos, realizaron un viaje a través del cual pudieron llegar a América del Norte, y es probable que se hayan aparecido, producto también de la glaciación y el retroceso de las aguas, algunas islas de pasos seguros para que los seres humanos pudieran realizar este viaje con un mayor nivel de éxito y evidentemente un mayor nivel de seguridad. ¿A partir de qué? ¿Cuáles son las evidencias? Pues las puntas líticas encontradas en Norteamérica, las famosas puntas de lanza de Clovis, que se asemejan mucho a las puntas de estilo solutrense. De esta manera, entonces, vamos a tener las 4 grandes teorías que van a explicar el origen del hombre americano. De esta manera, entonces, se puede señalar que el hombre en América tiene múltiples orígenes. Y es lo normal, si lo piensan bien. ¿Por qué? Porque una característica propia del Homo sapiens es que es un ser que viaja. Es un viajero por excelencia, es un colonizador por excelencia y sobre todo el Homo sapiens logra adaptarse a cualquier entorno de este planeta. De esta manera, entonces, tenemos aquí las 4 grandes teorías del origen del hombre americano, que son las teorías que se aceptan y que tienen un mayor consenso dentro de la comunidad científica
hasta el día de hoy. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, compañeros? Creo que por aquí alguien me hizo una pregunta sobre istmo y estrecho. El istmo es, digamos, por ejemplo, el istmo de Panamá, que es una especie de franja de tierra que separa dos océanos, y el estrecho es un lugar a través del cual dos océanos se conectan. Por ejemplo, se conoce como estrecho de Bering. ¿Por qué? Porque en el estrecho de Bering, en la actualidad, el estrecho de Bering es el océano Pacífico, se conecta con me parece que es el océano, o bueno, es un mar del norte, que es así como se le conoce. Y el istmo vendría a ser la franja de tierra. Por ejemplo, en épocas muy antiguas se forma un istmo en la zona de lo que actualmente vendría a ser el estrecho de Bering. No sé si respondí tu pregunta. Pero bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta sobre las teorías del poblamiento de América? ¿Algo que no haya quedado claro? Igual recuerden que si tienen alguna pregunta que no se responde hoy o que se olvidaron de preguntar, pueden entrar a lo de el multichat para que les resuelvan las preguntas los profesores que van a estar ahí. Que van a estar ahí precisamente aclarando sus dudas. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Entonces, si está todo claro, pasemos a la siguiente parte. Bien, Profesor, ¿sí? ¿de quién era la teoría noratlántica? De Bradley y Stanford, que son dos científicos norteamericanos. Así son sus apellidos, Bradley y Stanford. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces, si no hay otra pregunta, pasemos a la siguiente parte. Bien, como les había dicho, en el Perú se van a establecer criterios propios para poder dividir la historia del Perú prehispánico. Vamos a encontrar dos grandes divisiones. Para eso me voy a ir al último PPT para poder evidenciar esto antes de pasar a la otra parte. Bien, van a haber varias clasificaciones, pero van a ser dos las que van a estar en boga hasta el día de hoy y van a ser las que más se utilizan. Una va a ser propuesta por John Rowe, que va a utilizar muchos métodos de la historia del arte para poder establecer los criterios de clasificación del Perú prehispánico, y la otra va a ser establecida por Luis Guillermo Lumbreras. Lumbreras va a utilizar criterios socioeconómicos y políticos para poder establecer sus criterios de división. Basándonos en la división utilizada por Rowe, que se basa en los estilos cerámicos, vamos a encontrar lo siguiente: una etapa precerámica, en donde todavía no se conoce la cerámica, y de ahí Rowe va a establecer el criterio de horizonte temprano. El horizonte temprano va a estar marcada por la difusión de un estilo artístico y cerámico a lo largo de todo el mundo andino. Este horizonte temprano va a estar marcado por la aparición de las culturas Chavín y Paraca. Vamos a tener un intermedio temprano. ¿Qué es el intermedio temprano? El intermedio temprano, basándonos en el criterio de diferenciación de Rowe, es en la aparición de estilos cerámicos propios, regionales, en diferentes partes del mundo andino. Luego vamos a atravesar a un horizonte medio en donde nuevamente un estilo artístico y cerámico se expande a lo largo de todo el mundo andino, que va a estar marcado, por ejemplo, por la expansión del Imperio Wari, y luego del colapso de Wari vamos a entrar a un intermedio tardío, que nuevamente va a ser una fase de aparición de estilos cerámicos regionales, como va a ser Chimú o Chincha, para pasar a un último horizonte que Rowe va a señalar como horizonte tardío, en donde el estilo cerámico de los incas se expande a todo el mundo andino. ¿Por qué? Porque básicamente va a ser la cultura, el pueblo que logra dominar todo el mundo andino, el último gran imperio prehispánico. Rowe entonces, estableciendo como criterio las fases de difusión de los estilos cerámicos, va a establecer estos criterios de división. Por eso es que Rowe va a hablar de horizontes e intermedios. Lumbreras, sin embargo, va a establecer como criterio de división el estilo de producción y la organización político-social. Por eso es que Lumbreras va a señalar que en el mundo andino prehispánico va a haber un periodo lítico. Un periodo lítico, ¿por qué? Porque se va a seguir utilizando las piedras como principal fuente de fabricación de herramientas. Este periodo lítico va a coincidir con lo que en la historia universal se conoce como Paleolítico Superior. Es una etapa en donde aparecen las primeras evidencias de presencia de
seres humanos dentro del mundo andino. Luego de este periodo lítico, Lumbreras va a establecer que aparece un periodo conocido como el arcaico, que va a coincidir con el mesolítico y el neolítico. Va a haber un arcaico superior y un arcaico inferior. El arcaico inferior va a estar marcado por las primeras evidencias de aldeas semi-sedentarias, los primeros intentos de horticultura, van a aparecer los primeros poblamientos o pueblos dentro del mundo andino. El arcaico superior ya va a estar marcada por la aparición del neolítico. Estamos hablando de agricultura, estamos hablando de ganadería, estamos hablando de la aparición de grandes centros religiosos, como por ejemplo Caral. Estamos hablando de la aparición de un nivel de sociedad cada vez más compleja, liderada por una élite teocrática, pero la principal diferencia entre el arcaico y el formativo va a ser el uso de cerámicas. En el arcaico no hay cerámica como tal. Hasta el día de hoy no se ha encontrado cerámica en el periodo arcaico. En Caral, por ejemplo, no se ha encontrado cerámica. Hay barro crudo. Para poder hablar de cerámica, tenemos que hablar de que este barro tiene que ser introducido a un horno. Todavía en el arcaico no hay cerámica. Esa va a ser la principal diferencia entre el arcaico y el siguiente periodo, que es el formativo. Dentro del formativo, aquí sí vamos a encontrar ya el abierto y extendido uso de cerámica. Dentro del formativo vamos a encontrar culturas como Chavín o Paracas. Luego de este periodo formativo va a aparecer un periodo que se conoce como desarrollo regional, que es la aparición de una serie de señoríos independientes que en su mayoría nacen por influencia del periodo anterior. La mayoría de estos señoríos independientes todavía no van a estar articulados en torno a lo que se va a conocer como Estado, pero son los primeros pasos. Estamos hablando de principados independientes que comparten elementos culturales, pero que están luchando entre sí por el control de los recursos, como el caso de Moche o Nazca, por ejemplo. Los Moche van a ser una serie de principados independientes que compiten por el control de los recursos. Dentro de los Nazca también. Todavía no estamos hablando de un gran desarrollo estatal, pero ya vamos a encontrar las primeras evidencias de eso. Luego de este periodo de desarrollo regional va a aparecer ya el Imperio Wari. El Imperio Wari, que viene desde Ayacucho, Lumbreras va a señalar que Wari es un imperio centralizado, ya propiamente dicho, con centros de control regional para la administración de recursos de diferentes partes del mundo andino, que precisamente gracias a una élite administrativa y gracias a un ejército claramente superior, van a lograr tener un dominio efectivo sobre gran parte del mundo andino. Para Lumbreras, Wari es el primer gran imperio del mundo prehispánico. Por eso es que él va a señalar, Lumbreras señala que una fase va a ser el gran imperio Wari. Cuando este imperio Wari colapsa, van a aparecer nuevamente una serie de dominios regionales, pero estos ya van a ser reconocidos plenamente como estados. Estados regionales plenamente centralizados que van a tener una demarcación fronteriza y que van a estar en expansión constante. Vamos a encontrar, por ejemplo, a los Chimú, a los Chincha, vamos a encontrar, por ejemplo, a los señoríos aymaras, vamos a encontrar dentro de esta fase de estados regionales, por ejemplo, a los Ichman, vamos a encontrar a los Coye, a los Chachapoyas, vamos a encontrar a los Huancas, a los Chancas, a los Lambayeque, que van a ser estados regionales que van a competir constantemente por los recursos y que en muchos casos van a caer conquistados por otros. De hecho, de todos estos estados regionales, el que logra imponerse sobre los demás estados regionales es precisamente el gran imperio inca. Los incas nacen como estados regionales durante esta fase de los estados regionales, pero luego de una guerra entre los chancas e incas logran afianzar su poder sobre la zona sur y a partir de aquí se lanzan a un proceso de conquistas que va a lograr dominar gran parte del mundo andino hasta el año de 1532, en donde se produce la conquista, digamos así, del Tahuantinsuyo. El último gran imperio autónomo dentro del mundo andino va a ser precisamente el gran imperio inca. Por eso es que Lumbreras va a señalar que la última fase del Perú prehispánico es precisamente el gran imperio
inca. De esta manera, entonces, vamos a tener los dos grandes criterios de división del Perú, del pasado del Perú prehispánico. Por un lado, vamos a establecer a John Rowe con criterios de el arte y sobre todo de la difusión de cerámica, y por otro lado vamos a tener a Lumbreras, que va a establecer los criterios de periodificación del Perú prehispánico basándose en los criterios de desarrollo socioeconómico. En la clase de hoy, de manera muy rápida, vamos a hablar desde el periodo lítico hasta el periodo de los estados regionales, o desde el periodo precerámico hasta la fase del intermedio tardío. Ambas criterios de división aluden a los mismos desarrollos, pero es importante señalar que Rowe, difusión de cerámica, criterios del arte, y Lumbreras, desarrollos socioeconómicos y políticos. Bien, habiendo hecho esta explicación, empecemos entonces hablando del periodo lítico. El periodo lítico va a establecerse entre los 12.000 años y los 6.000 años antes de Cristo. Básicamente, sus características van a ser las mismas que el periodo lítico, el paleolítico superior. Estamos hablando de los primeros hombres que llegan hacia la zona del mundo andino. Básicamente, bandas nómadas sin diferenciación social. Todavía estamos hablando de grupos humanos que utilizan las cuevas y la caza y la recolección y por lo tanto no tienen un mayor desarrollo social, con una mayor jerarquía y demás. Como otra característica importante, vamos a hablar de una economía depredadora, caza, pesca y recolección. Durante este periodo se va a desarrollar el arte rupestre o parietal. Es importante señalar que durante esta época del periodo lítico y que se está desarrollando durante la fase de la edad de hielo, las condiciones geográficas del mundo andino eran diferentes a las actuales. Estamos hablando de una costa mucho más estrecha debido a, una costa un poco más amplia, debido al retroceso de las aguas. Estamos hablando de una sierra en donde los glaciares se presentan hacia los 3.500 metros sobre el nivel del mar, unas condiciones en la sierra mucho más frías y mucho más duras para la presencia humana. Pues bien, vamos a encontrar diferentes grupos humanos que se van a asentar en estos lugares. Los sitios arqueológicos más importantes va a ser, por ejemplo, Piquimachay 1 en Ayacucho. En Piquimachay 1 en Ayacucho vamos a encontrar los restos líticos más antiguos del Perú. Cuando hablamos de restos líticos antiguos, estamos hablando evidentemente de piedras que son talladas y que son utilizadas precisamente por los habitantes y los antiguos habitantes y que han sido dejadas precisamente en esta cueva en Ayacucho, que se conoce como Piquimachay 1. Ahora, ¿por qué se le conoce como Piquimachay 1? Porque evidentemente este sitio ha sido habitado constantemente por varios grupos humanos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, yo vivo actualmente en Comas. Si se hubiera encontrado un resto, una evidencia de presencia humana aquí en Comas, sería, digamos, Comas 1 sería la más antigua. Pero como ustedes saben, en Comas han habido diferentes grupos humanos que se han ido asentando a lo largo del tiempo. Entonces, la siguiente época en donde se encuentra evidencia de que hay presencia humana en Comas sería Comas 2, y así, Comas 3, Comas 4, o inferior, superior, o temprano, intermedio, tardío. Así los arqueólogos más o menos utilizan estos términos para fechar la presencia de evidencia humana. Y aquí la evidencia más antigua que podemos encontrar en Piquimachay, en Ayacucho, es precisamente estos restos líticos encontrados en la sierra. ¿Qué es lo que se ha encontrado aquí? Herramientas de basalto, calcedonia, pedernal, cuarcita. Estamos hablando de chancadoras, puntas de flechas. Se han encontrado también aquí restos de animales, que probablemente eran los animales que consumían estos antiguos habitantes. Estamos hablando de perezosos gigantes, por ejemplo, como los Celidotherium,
o los Megatherium, por ejemplo, los Megatherium tarigensis, y también se han encontrado evidencias de caballos. ¿Sabían que en el mundo andino había caballos? ¿Saben qué pasó con estos caballitos andinos? Pues básicamente se extinguieron. ¿Por qué? Nosotros los cazamos, o mejor dicho, nuestros antepasados cazaron y comían, o cazaban y comían caballos. El Equus andium se termina por extinguir con toda la megafauna cuando se produce el tránsito del Pleistoceno al Holoceno. Pero bien, ahora bien, en Piquimachay hay una fase que se conoce como fase Pacaicasa, que supuestamente se fecha entre los 20.000 a.C., pero esta fase Pacaicasa es abiertamente cuestionada porque las pruebas presentadas supuestamente como evidencia de esta fase Pacaicasa parecen ser más de origen natural que de actividad propiamente humana. Por eso es que no tomamos a la fase Pacaicasa como la primera fase, porque todavía está cuestionada, o las evidencias todavía son cuestionadas. Por eso es que la primera fase, la evidencia más antigua de restos líticos, es la de Piquimachay, en Ayacucho. La cueva de Chivateros se ubica o se fecha entre los años 8500 antes de Cristo, en Lima. Chivateros va a estar ubicada en la zona baja del Chillón, en la zona de Ancón. Se habla de algo de 50 asentamientos que se han encontrado en esta zona. Aquí hemos encontrado hachas de mano, puntas de lanzas, pero sobre todo una serie de materiales de piedra inconclusos. Por eso es que se señala que Chivateros podría haber sido una cantera, un taller lítico, en el cual los antiguos habitantes de la costa encontraban precisamente piedras con las cuales poder trabajar y elaborar sus herramientas. Por eso es que se habla de preformas, más que formas totalmente consolidadas. Esta fase Chivateros está asociada a la tradición paijense, que es otra zona en donde se ha encontrado evidencia de presencia humana en la costa. Paiján en La Libertad es el complejo arqueológico más conocido de esta época en la costa norte. Aquí Paiján se desarrolla entre los 8.000 y los 9.000 a.C. Estamos hablando de que se han encontrado aquí puntas de proyectiles delgadas con péndulos, raspadoras y arpones. La pesca con arpón va a ser practicada durante esta época y las evidencias demuestran esto, ya que una gran cantidad de restos líticos son arpones que se utilizaban en esta pesca. Aquí en Paiján se han encontrado los restos humanos más antiguos de la costa peruana. En Huánuco, hacia los 10.000 a.C., en la sierra, hemos encontrado a el hombre de Lauricocha. Lauricocha va a ser también una serie de cuevas en donde lo que vamos a encontrar van a ser una serie de pinturas rupestres, restos óseos humanos incompletos, y aquí vamos a encontrar de qué manera clara la evidencia de una serie de cazadores altoandinos. El hombre de Lauricocha es un cazador por excelencia. ¿Qué es lo que cazaban? Cazaban palioyamas y cérvidos. Camélidos y cérvidos son básicamente la dieta que van a tener estos cazadores altoandinos de Lauricocha. Aquí vamos a encontrar una de las pinturas rupestres más famosas de las que se va a tener dentro del periodo lítico, que ustedes pueden ver aquí en su PPT. Otro lugar va a ser evidentemente Toquepala. Toquepala va a ser fechado entre los 9.000 a.C. más o menos, y aquí vamos a encontrar a las pinturas rupestres más antiguas con escenas de cazas de camélidos. También se van a encontrar instrumentos líticos que se utilizaban precisamente en la caza, y estos señores de Toquepala también van a ser cazadores altoandinos. Esa va a ser una de las principales diferencias entre la costa y la sierra. Por ejemplo, en la costa, evidentemente, por su cercanía al mar, vamos a encontrar poblaciones más habituadas a la pesca, a la obtención de recursos a través de los valles, humedales y lomas, que van a ser las características geográficas propias de la costa. Mientras que en la sierra, condiciones más duras, situaciones más frías y sobre todo la abundancia de camélidos y cérvidos van a hacer que lo más usual para poder sustentar su propia existencia de los habitantes de la sierra sea precisamente la caza, sobre todo caza de camélidos y cérvidos.
Estos van a ser entonces los grupos humanos más importantes de este periodo lítico. Evidentemente se han encontrado más evidencias de hombres y mujeres que habitaron durante el periodo lítico, pero los que hemos mencionado son los más resaltantes. Pues bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Es importante señalar algo. Cuando hablamos de las evidencias humanas hay que resaltar. Por ejemplo, en Piquimachay se han encontrado los restos líticos más antiguos de la sierra y del Perú en general. Es decir, aquí en Piquimachay no se han encontrado restos humanos. Lo que se han encontrado es una serie de puntas de flechas, puntas de lanzas, que evidencian que el ser humano efectivamente vivió ahí. ¿Dónde se han encontrado, por ejemplo, restos óseos? En Lauricocha, por ejemplo, o en la costa, en Paiján, por ejemplo, se han encontrado también restos óseos. Los restos líticos más antiguos son de Piquimachay 1. Pues bien, como les decía, ¿alguna pregunta? Algo que no haya quedado claro. De todas formas, les vuelvo a repetir que pueden encontrar alguna pregunta, o pueden, o sea, si tienen alguna pregunta, los profesores que están en la zona de respuesta, en multichat, les van a poder solventar sus dudas. Pues bien, Profesor, ¿sí? profesor, disculpe, una consulta. ¿Chivateros fue el único taller lítico y el más antiguo que hubo? O sea, se han encontrado diferentes lugares, pero donde sí podemos decir fehacientemente que más que un lugar de habitación, digamos así, es un taller lítico, es Chivateros, debido a las preformas y a la cantidad de instrumentos desechados que se encuentran aquí. Probablemente hayan habido otros lugares en donde los habitantes del mundo andino hayan encontrado piedras y materiales para poder fabricar sus herramientas, pero probablemente se hayan perdido, no se hayan descubierto todavía. Los demás lugares, por ejemplo, Lauricocha, Paiján, Piquimachay, Toquepala, aquí sí se han encontrado evidencias de que el ser humano habitó ese lugar y que utilizaba probablemente herramientas de lugares, piedras de lugares cercanos para elaborar sus herramientas. En Chivateros, más que un lugar de habitación, es un lugar de cantera y taller lítico. No es el único, hay muchos más, pero el de Chivateros es el más, digamos, el más famoso y el que presenta más evidencias para que los arqueólogos digan, aquí era una cantera y era un taller en donde se fabricaban sus herramientas. Ok, gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? No hay. ¿Solamente en Lauricocha y Toquepala habían cazadores altoandinos o en cuál más también? En la sierra, por lo general, en todos los lugares encontrados en la sierra, la principal fuente de alimentos y de recursos era la caza de camélidos y cerdos. Por ejemplo, otro lugar de la sierra es, por ejemplo, Guitarrero en Ancash. El Guitarrero, por ejemplo, tiene varias fases de ocupación. Una fase pertenece a este periodo lítico. Sin embargo, Lauricocha y Toquepala, por las evidencias encontradas, digamos que tiene una jerarquía mucho mayor que Guitarrero. O sea, evidentemente hay varios lugares a lo largo del mundo andino en donde se ha encontrado presencia del hombre, de habitación del hombre, pero evidentemente si habláramos de todos no nos alcanzaría el tiempo, ya que recuerden que es un espacio reducido. Hay otros lugares, sobre todo en la sierra, en donde se dedicaban y se especializaban en la caza de camélidos y cérvidos. En la costa también, pero en la costa la caza es practicada en menor jerarquía. ¿Por qué? Porque en la costa vamos a encontrar el mar. Entonces, en la costa se van a especializar mucho en la pesca, tanto con anzuelo como con arpones. Mientras que en la sierra sí vamos a encontrar cazadores especializados. Evidentemente, hay más lugares aparte de Lauricocha y Toquepala, pero por el tiempo, evidentemente no podemos hablar de todos. Hablamos de los, digamos, de los más importantes. Pues bien, si no hay otra pregunta, aparte de esa, pasemos a la siguiente etapa para poder avanzar, porque tenemos muchos temas que ver el día de hoy. Bien, el periodo del arcaico inferior. El arcaico inferior, o
claro, el arcaico inferior, que es el periodo al cual Lumbreras va a señalar, se refiere a la primera etapa en donde aparecen las primeras aldeas semisedentarias dentro del mundo andino. Entre los años 6000 y 3000 a.C. van a aparecer entonces estas primeras aldeas de horticultores, estas primeras aldeas que abandonan el refugio de las cuevas debido al tránsito del clima. Recuerden que el arcaico inferior, al igual que lo que se conoce como el mesolítico, se produce en una etapa en donde está terminando el Pleistoceno y está iniciando el Holoceno. Por lo tanto, tenemos condiciones climáticas mucho más benignas. Durante este periodo se va a extinguir, por ejemplo, la megafauna, las paleoyamas, los megaterios, estos grandes animales de la época de la Edad de Hielo, terminan por extinguirse y estamos entrando entonces a la nueva etapa, una fase cálida, que es la fase del Oleoceno. Bien, durante este periodo se va a desarrollar la vida aldeana, viviendas temporales, las primeras de ellas van a tener formas de cuevas, emulando precisamente los antiguos refugios de los cuales, en los cuales habían vivido los antiguos habitantes del mundo andino. Grupos semisedentarios, aldeas, aparecen, y estamos hablando ya de una economía mixta. Cuando hablamos de economía mixta, estamos hablando de que el hombre ya no solo es depredador, es decir, ya no solo caza y recolecta, sino estamos hablando de las primeras domesticaciones de plantas. El hombre empieza a observar que hay ciertas plantas que puede poner la semilla y que empiezan a producir. Todavía no estamos hablando de la construcción de canales o intervención de terreno, que eso ya sería la agricultura propiamente dicha, pero sí estamos hablando de la aparición de los primeros productos domésticos dentro del mundo andino. De la misma forma, se empiezan a probar diferentes animales para ver cuáles son más dóciles y cuáles pueden ser criados y pueden ser aprovechados, ya sea por lana o ya sea por carne, por ejemplo, dentro del mundo andino. Vamos a tener, al igual que en la etapa anterior, dos tradiciones evidentemente distintas. Una tradición costeña, que va a ser básicamente aldeas de horticultores, pero que aquí ya la pesca va a alcanzar un mayor desarrollo. La pesca logra alcanzar un mayor nivel de complejización y un mayor nivel de éxito. Vamos a tener aldeas de pescadores, como por ejemplo Santo Domingo en Paracas o Chilca en Lima. Mientras que en la sierra también vamos a encontrar horticultores importantes, pero aquí van a aparecer los primeros pastores altoandinos, domesticación de animales, que vamos a encontrar, por ejemplo, en Telar Machay o en Piquimachay 2. Vamos a encontrar aquí evidencias de corrales, vamos a encontrar aquí evidencias óseas de animales que ya son plenamente domésticos, e incluso vamos a encontrar la aparición de una nueva especie animal propia de el mundo andino. La alpaca, por ejemplo, es un animal nuevo que no aparece de forma natural, sino aparece directamente por la intromisión del hombre andino, sin la necesidad de laboratorios genéticos de última generación. El hombre andino, por ejemplo, pudo crear una nueva especie animal. ¿A partir de qué? A partir del ensayo y el error con la prueba de diferentes especies animales que se asemejan. Pues bien, vamos a encontrar entonces estas características del periodo arcaico inferior. ¿Cuáles van a ser los principales lugares de este periodo del arcaico inferior, ubicado entre los 6000 y los 3000 a.C.? Nanchok. En Nanchok, por ejemplo, vamos a encontrar las primeras evidencias de horticultura. Nanchok va a estar ubicada en Cajamarca. Aquí en Nanchok lo que vamos a encontrar van a ser evidencias de chozas o viviendas con planta elíptica. Vamos a encontrar el uso de barro y piedras para la construcción de precisamente estas aldeas. Aquí vamos a encontrar el inicio de la domesticación de plantas y frutos propios del mundo andino, como por ejemplo la calabaza. ¿Han visto la calabaza andina? Que es distinta a las calabazas que aparecen en Halloween. Es la calabaza andina, con la cual se hacen mazamorras, sopa de calabaza, hay un montón de platillos, sobre todo en el mundo andino. Por ejemplo, mi familia es de Ancash y a cada rato paran trayendo calabazas, porque evidentemente en esa zona se produce mucha calabaza. La quinoa, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no les gusta la quinoa?
quinoa con leche, quinoa en guiso, el maní, ¿cuántos no han comido maní cuando tienen hambre? O la oca, por ejemplo, son algunas de las evidencias que se encuentran de horticultura en esta aldea de horticultores de Cajamarca de Nanchón. Guitarrero 2, en Ancash. También vamos a encontrar aquí una aldea de horticultores. Vamos a encontrar aquí una serie de restos de fogones, numerosos artefactos de madera, huesos, cordeles, tejidos con fibras vegetales, artefactos líticos también, piedras para moler, raspadoras. Aquí vamos a encontrar como evidencia de la horticultura, por ejemplo, el frijol, que va a ser un producto típico del mundo andino. ¿Cuántos de ustedes no comen frijol? Frijol con seco, frijol solo. Por ejemplo, en el pueblo de mi papá, por ejemplo, cocinan una especie de dulce de frijol colado, si lo conocen. Por ejemplo, el frijol es una evidencia de la horticultura en la zona de Guitarrero. También vamos a encontrar calabazas, ajíes. Los ajíes vamos a encontrarlos también como una evidencia de horticultura en la zona de Guitarrero. Payares. Payares también son otra evidencia de horticultura en la zona de Guitarrero Segundo, en Ancash. Santo Domingo de Paracas va a ser una aldea de pescadores ubicados en Ica. Santo Domingo, aquí vamos a encontrar la aldea más antigua de la costa. Estamos hablando de una aldea que posiblemente albergara algo más de 50 personas. Aquí vamos a encontrar también evidencias de la horticultura. Vamos a encontrar calabazas, camotes, guayabas, que van a ser las principales evidencias de horticultura. Vamos a encontrar instrumentos musicales como las quenas, por ejemplo. Vamos a encontrar que la principal actividad de estos habitantes de Santo Domingo de Paracas era la pesca y la extracción de mariscos, que combinaban precisamente con la horticultura y también evidentemente con la caza. Como verán aquí ya en diferentes partes del mundo andino, tanto en la costa como en la sierra, estamos encontrando evidencias de que el ser humano está conociendo la domesticación de plantas y también de animales. Por ejemplo, en Telarmachay, en Junín, vamos a encontrar ya a los más grandes pastores altoandinos de, valga la redundancia, el mundo andino. Aquí en Telarmachay estamos encontrando restos de viviendas que aparecen con hoyos en donde se colocaban postes, bases de piedras y también se van a encontrar restos de fogones. Aquí vamos a encontrar la evidencia de domesticación de llamas, por ejemplo, y la evidencia arqueológica nos demuestra que aquí en Telarmachay, en Junín, se produce un cambio en la morfología de los animales que van domesticando. Con este cambio en la morfología dental de los animales que se va a ir modificando, podemos establecer que aquí en Telarmachay, en Junín, aparece una nueva especie animal producto de la intervención directa del hombre. ¿Cuál va a ser esta nueva especie animal? La alpaca. La alpaca aparece precisamente como un animal plenamente doméstico por la intervención del hombre andino. Ahora bien, el otro animal que se logra domesticar es la llama. La llama es un animal que puede vivir en estado salvaje, pero que se logra domesticar. El guanaco y la vicuña, hay evidencias que se intentaron domesticar, pero en la actualidad se sabe que el guanaco y la vicuña son animales salvajes. Los camélidos plenamente domesticados en el mundo andino son la llama y la alpaca. Recuérdenlo bien, porque a veces viene en las preguntas de examen. Recuerden que la llama y la alpaca son animales plenamente domésticos y que el guanaco y la vicuña en algún momento se intenta domesticar, pero que son salvajes y que aparecen el guanaco y la vicuña en estado salvaje en diferentes partes del mundo andino. Otra aldea de pescadores va a ser la aldea de Chilca. Aquí vamos a encontrar un gran desarrollo en la actividad de la pesca. Está ubicada en la zona de Cañete. Son chozas de base circular, hechas a base de caña. Estamos hablando de una aldea de pescadores, pero también de horticultores.
vamos a encontrar en Chilca la domesticación de camotes, zapallos, calabazas. Y en la pesca, por ejemplo, vamos a tener el uso de puntas de cactus a manera de anzuelo. Evidentemente, entonces, estamos en una etapa de transición, esta etapa del arcaico inferior, en donde ya aparecen las primeras aldeas semisedentarias, en donde ya aparecen los primeros elementos domesticados y los primeros animales que se empiezan a domesticar. Pero todavía no hay un gran nivel de complejización de la sociedad, ni tampoco en la forma de producir dentro de estos asentamientos. La situación va a cambiar hacia el 3000 a.C., cuando se produzca la aparición del arcaico superior. El arcaico superior vendría a ser lo que actualmente se denomina neolítico. Es decir, en la historia universal, lo que se denomina como neolítico para otros lugares del mundo vendría a ser lo que nosotros denominamos arcaico superior. ¿Por qué? Porque es una etapa en donde ya aparece la agricultura y la ganadería totalmente desarrollada. Estamos asistiendo a una forma de complejización de la sociedad en donde aparecen los grandes templos con fuegos ceremoniales, lo cual hace evidente la aparición de jerarquías sociales. Estamos ya en una etapa en donde el Holoceno prácticamente está consolidado, es decir, una fase de clima cálido que favorece precisamente a la producción agrícola dentro de las comunidades humanas. Pues bien, aquí vamos a encontrar entonces ya un mayor nivel de desarrollo, tanto económico como político y social. Aparecen los Ayllus. Los Ayllus van a ser una serie de unidades familiares que van a estar ligadas precisamente a un tótem o a una imagen religiosa y con un líder que va a ser identificado como curaca. A lo largo del mundo andino van a aparecer diferentes comunidades que se van a asociar precisamente en estas formas conocidas como ayllus, que van a ser aquellas unidades familiares que van a tener una serie de relaciones, obligaciones y deberes. Si bien es cierto, el ayllu va a ser recogido por el Imperio Incaico como una unidad administrativa, los ayllus como tales aparecen desde el periodo del Arcaico Superior y es una característica que va a estar presente dentro del mundo andino incluso hasta nuestros días. Incluso hasta nuestros días, dentro de el mundo andino y particularmente dentro de nuestro país, el Perú, las relaciones familiares van a ser fundamentales para lograr el éxito de una persona. Si no, analicen un poco sus familias o la de sus vecinos o de su realidad cultural. Por ejemplo, en otras partes del mundo, cuando el joven se independiza, generalmente sale de la familia y ubica otro lugar en donde vivir y en donde desarrollarse plenamente. Pero en nuestro país, generalmente, independizarse quiere decir construir el segundo piso de la casa familiar. ¿Por qué? Porque dentro de nuestros países, no solo pasa en el Perú, sino también en los países de tradición andina, la familia y el apoyo familiar es fundamental. No solo el apoyo familiar, sino también el apoyo del colectivo o de las personas que integran un mismo ayllu. Por ejemplo, generalmente en el mundo andino se apoyan mucho las madres en las abuelas o los abuelos, y así sucesivamente. No sé si se han dado cuenta que a veces los abuelos tienden a cuidar y a velar por los hijos, y no solo los abuelos, sino también los tíos, a veces también intervienen dentro de la crianza de los niños. A veces esto pasa porque nosotros lo damos por sentado, pero es porque dentro del mundo andino hay toda una estructuración de la familia que gira en torno al ayllu. El ayllu va a ser fundamental para el desarrollo del mundo prehispánico y va a estar presente incluso hasta el día de hoy. Si no, dense cuenta de las polladas, por ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha hecho o ha comprado o ha participado de una pollada? Generalmente, cuando ustedes participan de una pollada, ¿a quiénes les venden una tarjeta? Generalmente, ¿a quién? Primero, a sus familiares. No sé si se dan cuenta. Sus familiares son los primeros que compran o consumen sus polladas. Obviamente, cuando este familiar pase a algún punto de necesidad y haga una pollada, tú vas a tener que comprar una pollada. ¿Por qué? Porque no hay una ley que diga que si no compras la pollada te vas preso o algo así. Está implícito. ¿Por qué? Porque dentro del ayllu hay una serie de
elementos de reciprocidad, de redistribución que tienen que ser cumplidos. No está dictado por la ley, pero es tácito, forma parte de nuestra cultura, forma parte de nuestro desarrollo social, que nosotros lo damos por sentado porque no nos sentamos a analizar de dónde viene esto, pero de dónde nace, desde aquí, del arcaico superior, la formación de los ayllus. Por eso los ayllus son muy importantes y por eso es que el peso de la familia en el mundo andino es importante. Y otro ejemplo, por ejemplo, cuando alguna persona de provincia llega a la capital, generalmente esta persona de provincia no llega, o bueno, hace tiempo cuando se ve el proceso de migraciones, no llegaba a un lugar totalmente desconocido. Generalmente llegaba a la casa de una tía lejana o a la casa de un familiar lejano. ¿Por qué? Porque el ayllu le permite precisamente los lazos familiares, por más lejos que estén en la distancia, permiten ayudar a los elementos o a las personas que puedes identificar como miembros del ayllu. Bien, la tradición costeña va a estar marcada por la construcción de pirámides truncas, terrazas escalonadas, plazas circulares hundidas, recintos con fogones. Mientras que la tradición serrana va a estar marcada por la construcción de templos rectangulares de dos fogones de dos plantas y con fogones con conductos. Estas diferencias arquitectónicas van a estar plasmadas tanto en la costa como en la sierra. ¿Cuál es la principal diferencia entre el arcaico superior y el periodo formativo? Que no va a haber cerámica. Aquí en el arcaico superior no hay evidencia de cerámica. Los principales lugares de este periodo del arcaico superior van a ser, por ejemplo, Huaca Prieta en La Libertad, una aldea de horticultores avanzados. Vamos a encontrar aquí tejidos con diseños. Vamos a encontrar calabazas talladas, por ejemplo, los famosos mates tallados, que van a ser una evidencia de un mayor desarrollo cultural. Estamos hablando de la aparición de Áspero, por ejemplo, es un centro pesquero con un centro ceremonial de la costa. Aquí vamos a encontrar dos huacas importantes, la huaca de los ídolos, que van a ser ídolos de barro crudo, no van a ser barro cocido, por lo tanto no estamos hablando de cerámica. Y vamos a encontrar la huaca de los sacrificios, en donde vamos a encontrar sacrificios humanos enterrados debajo de esta huaca. En Kotosh vamos a encontrar el templo de las manos cruzadas, que va a ser también un templo rectangular de 2 pisos, cuya principal característica van a ser las manos cruzadas, pero estas manos cruzadas van a ser también hechas en barro crudo, y quizás el centro más importante de todo este periodo sea el Caral. Caral va a ser tan antiguo como el imperio antiguo egipcio o como Sumeria. Estamos hablando del centro ceremonial más antiguo de América y se le conoce como ciudad sagrada también. Aquí vamos a encontrar flautas, figuras de barro crudo, tejidos sin diseño. Vamos a encontrar que probablemente Caral haya sido un sitio de intercambio de productos en donde se haya recurrido a una serie de consejos por parte de la élite teocrática que regía Caral. Y es que en Caral vamos a encontrar que los que van a dirigir, digamos, este lugar van a ser los sacerdotes. No estamos hablando de un estado propiamente dicho porque todavía no hay ejército. Caral no es una especie de organización expansiva que tenga fronteras demarcadas. No, Caral es simplemente un centro ceremonial en donde los sacerdotes cuidan y rigen y vigilan el templo, al cual van a llegar peregrinos de diferentes partes del mundo andino a pedir consejos o a intercambiar sus productos. La influencia de Caral va a ser más importante debido a la importancia y el conocimiento de la élite sacerdotal que guiaba Caral. Caral probablemente haya desaparecido por una serie de cambios climáticos, dentro de los cuales se puede resaltar la aparición de meganiños. ¿Conocen ustedes los fenómenos del niño? Estos fenómenos que generalmente se producen entre los meses de diciembre y marzo, que producen una gran cantidad de lluvias e inundaciones. Probablemente recuerden el famoso niño costero del año 2017, me parece. Imagínense un niño costero como el del año 2017, pero multiplicado por 10. Vendría a ser algo así, los meganiños. Y algunos especulan que una serie de meganiños no solo uno, sino varios meganiños hayan producido alteraciones climáticas que hayan hecho que la capacidad de los sacerdotes Caral por dar predicciones del tiempo, predicciones climáticas, hayan hecho desaparecer la influencia y la importancia de esta cultura. Pero bien, Caral se configura como el sitio más importante de este periodo del arcaico superior. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre el periodo del arcaico?
algo que no haya quedado claro, recuerden, arcaico inferior desde los 6000 a los 3000 y el arcaico superior de los 3000 a los 1700 antes de Cristo. Si no hay ninguna duda, pasemos a la siguiente etapa. Recuerden que la principal característica que diferencia el arcaico del periodo formativo es la aparición de la cerámica. Bien, precisamente, se producen una serie de teorías sobre el origen de la civilización andina. Un criterio que se va a establecer es precisamente el uso de la cerámica. Hay varias teorías que se van a establecer y que se van a ir quedando en desuso debido a la aparición de nuevas fuentes y de nuevas evidencias. Por eso es que me gusta tanto la ciencia, compañeros, porque la ciencia se falsea y se recurre a diferentes teorías y se aumenta el conocimiento en base a las evidencias que se van encontrando. Eso es lo genial de esta forma de obtener conocimiento. Pues bien, la primera teoría va a ser la propuesta por Max Uhle, y es que para los años 20, las evidencias arqueológicas señalaban que las culturas más antiguas estaban ubicadas en la costa. Estamos hablando de Proto-Chimú y Proto-Nazca, que es así como se las denominó a, por ejemplo, la cultura Moche o la cultura Paracas en determinados momentos. Precisamente, en esta época, estas eran las evidencias más antiguas de grandes culturas en Sudamérica. Y en Centroamérica había aparecido la cultura maya. Evidentemente, la cultura maya era mucho más antigua que las culturas que se habían encontrado en América del Sur. Por eso es que para los años 20, Max Uhle va a decir que hacia América del Sur y hacia el mundo andino llegaron precisamente influencias de la cultura maya y que el origen de la civilización en el mundo andino provenía desde Mesoamérica a partir de el origen de la cultura maya. Durante esta época se tomó por correcta esta teoría porque evidentemente no se habían encontrado otras evidencias arqueológicas. Sin embargo, la situación va a cambiar con la aparición de Julio César Tello y sus teorías. ¿Por qué? Porque Tello va a descubrir algo tan maravilloso como Chavín y como Paracas. Chavín y Paracas, cuando se hace el datado de carbono 14, se pone en evidencia que son incluso mucho más antiguas que la cultura maya. Y esto pone a la palestra al mundo andino. ¿Por qué? Porque evidentemente, gracias a la aparición sobre todo de Chavín, Tello establece que en realidad el mundo andino no le debe nada a el mundo mesoamericano, sino que de manera autónoma dentro del mundo andino se produce el desarrollo de las grandes civilizaciones. Es más, se propuso como teoría que la matriz de la cultura en todo el continente americano era precisamente la cultura Chavín, porque la Chavín durante mucho tiempo fue la cultura más antigua con un desarrollo social y complejo que se había encontrado en todo el continente americano. Chavín deslumbró al mundo en su momento, en los años 30, porque evidentemente se establecía que el mundo andino no necesitaba de ninguna influencia externa, sino que el hombre andino pudo desarrollar su propia cultura y su propia civilización de manera autónoma. Para una época en donde el racismo hacia todo lo que venía del Ande era fuerte, esto reivindicó en gran medida al nativo andino. Estamos hablando de los años 30, en donde básicamente al hombre andino y a todo lo que provenía de los Andes se lo consideraba inferior, se lo consideraba atrasado. En ese momento, descubrir Chavín y descubrir que el hombre andino de manera autónoma pudo crear propia cultura era algo totalmente revolucionario y sobre todo algo totalmente reivindicativo. Sin embargo, la situación cambia. ¿Por qué? Porque Federico Kaufmann va a encontrar que las primeras evidencias de uso de cerámica dentro del mundo americano, recuerden que un criterio para hablar de grandes civilizaciones es el uso de la cerámica, no provenía de Chavín. ¿Por qué? Porque él demuestra que las primeras evidencias de uso de cerámica no vienen ni de Mesoamérica ni de los Andes centrales, sino vienen del Ecuador, básicamente de la cultura Valdivia. Desde la cultura Valdivia, Federico Kaufmann va a señalar que la difusión del uso de la cerámica se expande tanto hacia el norte, hacia Mesoamérica, como hacia el sur, hacia Suramérica. De esta manera, entonces, se descubre que la primera cultura en América en utilizar la cerámica, porque es la evidencia de cerámica más antigua dentro de este continente,
es precisamente la cultura Valdivia en Ecuador. Y que a partir de aquí se difunde esta forma de trabajar y producir el barro. En la década de los 60 entonces se sabe ya que Valdivia va a ser la cultura más antigua en trabajar el barro. Pues bien, luego de este periodo de la fase del arcaico superior, ya vamos a entrar a una etapa que se conoce como el horizonte temprano, que va a ser precisamente esta etapa en la cual vamos a tener el desarrollo de las grandes culturas dentro de América. El horizonte temprano, acá hay un pequeño error, horizonte temprano, formativo medio, de 1200 a 700 antes de Cristo, va a ser una etapa en donde vamos a encontrar precisamente el desarrollo de las grandes culturas. El periodo formativo va a estar marcado precisamente por la consolidación de la teocracia. La consolidación de la teocracia en donde los sacerdotes van a encontrar la cúspide de su desarrollo y de su liderazgo. Estamos hablando de la utilización de la economía como la agricultura intensiva, que va a hacer la aparición de grandes canales. Por ejemplo, los chavín van a saber cómo construir grandes y complejos canales, no solo para la agricultura, sino también para el uso dentro de sus propios templos. Estamos hablando del desarrollo de la cerámica y también el desarrollo de la orfebrería. Dentro de este periodo del horizonte temprano, vamos a encontrar una serie de asentamientos. El horizonte temprano va a ser marcado sobre todo por la importancia de los sacerdotes. Repito, no estamos hablando de culturas que se expandan con un ejército, que tengan fronteras claramente demarcadas. Estamos hablando de un control teocrático basado en torno al prestigio de los dioses y al prestigio de la élite sacerdotal y el prestigio de sus conocimientos. Dentro de este periodo del horizonte temprano, periodo formativo, vamos a encontrar precisamente a varios lugares. Dentro del periodo formativo vamos a encontrar formativo superior, formativo medio y formativo inferior. Precisamente, por ejemplo, aquí en Lima vamos a encontrar a la Huaca Garagay. ¿Alguno de ustedes es de Los Olivos, aquí en Lima, o San Martín de Porres, o Independencia probablemente, o Comas? ¿O alguno de ustedes vive en esos distritos? ¿O ha utilizado la avenida Universitaria como principal vía de movimiento o de movilización? De hecho, si ustedes viven en el Cono Norte, cuando entren a San Marcos, porque sé que van a ingresar a San Marcos, si viven en el Cono Norte, van a utilizar la avenida Universitaria para llegar a la universidad. Precisamente, exacto. Yendo por la avenida Universitaria, si ustedes se dan cuenta, hay un edificio muy conocido que se conoce como el Palacio de la Juventud. Si ustedes se bajan en el Palacio de la Juventud y caminan de frente, o sea, cruzan la Universitaria y caminan de frente hacia la zona de San Martín de Porres, precisamente por donde dice la compañera Daniela, ahí van a encontrar una huaca grande, que parece un cerrito quizás sin importancia, pero en realidad es una huaca que pertenece al periodo formativo u horizonte temprano, que se conoce como Huaca Garagay. La Huaca Garagay es un templo que es coetáneo a Chavín. Algunos arqueólogos señalan que probablemente haya nacido por influencia de Chavín y haya sido el sitio arqueológico más importante de toda la costa central de este periodo formativo. Incluso hay quienes especulan que la Huaca Garagay es incluso más antigua que Chavín. Pero si ustedes viven por el Cono Norte, como la compañera Daniela y muchos otros compañeros, van a poder ubicar la Huaca Garagay, un sitio arqueológico que lamentablemente no tiene la gran relevancia e importancia que debería tener, debido a que durante todo este periodo fue el sitio más importante de la costa central. Cuando pase la pandemia y cuando pase esta tercera ola, los invito a que vayan a la Huaca Garagay, vayan con mucho cuidado. La zona
No es que sea muy peligrosa, pero igual guarden su cuidado. Creo que todavía no está habilitada para las visitas externas, pero pueden pasar y ver. Bueno, se ven una serie de montículos y demás, pero todavía se puede apreciar los restos importantes de la Huaca Garagay. Pues bien, de todos estos centros, como Garagay, por ejemplo, como Cupisnique, el más importante de todos estos centros es Chavín de Huántar. Chavín de Huántar aparece hacia el formativo medio. Chavín de Huántar va a ser la cultura más importante de este periodo formativo porque va a ser la que va a extender su influencia a diferentes zonas. Hasta Trujillo por el norte, Cajamarca, pasando por Lima, hasta Paracas, hasta Ica, hasta Huánuco por la sierra. Desde diferentes lugares van a venir los peregrinos hacia la zona de Chavín de Huántar a pedirle consejo a los sacerdotes y a los dioses Chavín. Básicamente, las predicciones de oráculos y los consejos y sabidurías de los sacerdotes Chavín le van a permitir ejercer una gran influencia. Es la primera cultura que se conoce como gran cultura panandina. ¿Por qué se la conoce como cultura panandina? Porque logra expandir sus influencias a diferentes partes del mundo andino. Por eso es que se habla de una gran síntesis cultural. Se puede apreciar el estilo cerámico Chavín en diferentes partes del mundo andino, muy alejadas de la zona de Chavín de Huántar, que, como ustedes saben, está ubicado en Ancash, en el pueblo homónimo de Chavín de Huántar, en el Callejón de los Conchucos. Pues bien, la religión va a ser una religión politeísta basada en el culto a dioses terroríficos. Han visto las cabezas clavas, han visto el lanzón monolítico, han visto la estela de Raimondi, o han visto el obelisco Tello. Si ustedes se dan cuenta, todos esos dioses presentan características similares. Animales depredadores, garras, colmillos, son dioses terroríficos, serpientes, aves rapaces, todo con el objetivo de asustar, dar miedo. Por lo general, los Chavín daban una serie de brebajes alucinógenos a los peregrinos para que puedan comunicarse e interactuar con los dioses. La estrategia de dominación Chavín no se basa en ejércitos o en el uso de fuerzas militares. De hecho, no hay evidencia de ejércitos dentro de la cultura Chavín, sino más bien el miedo, el respeto y el prestigio a los dioses y a la teocracia Chavín va a ser lo que mantuvo su influencia en diferentes partes del mundo andino. El principal sitio arqueológico de la cultura Chavín, evidentemente, va a ser el templo de Chavín de Huántar, en donde se va a ubicar el templo viejo y el templo nuevo. Dentro del templo viejo vamos a ubicar el templo del Lanzón, en donde va a estar ubicado el lanzón monolítico. Si ustedes han ido a Chavín de Huántar, probablemente hayan visto el lanzón monolítico, y una plaza circular hundida. Y por otro lado está el templo nuevo, en donde podemos encontrar las famosas cabezas clavas y la portada de las Falcóquidas. Lo que más va a resaltar dentro de Chavín va a ser evidentemente la litoescultura. ¿Qué quiere decir litoescultura? Tallado en piedra. El lanzón monolítico, la estela de Raimondi son ejemplos de la litoescultura. La cerámica va a ser monocroma, un solo color, que va a ser el color negro, y va a tener decoraciones en incisiones, como pueden apreciar aquí dentro de esta cerámica en el PPT. La forma de cerámica Chavín va a ser la clásica cerámica Chavín, base plana, cuerpo globular, a ver si ustedes pueden apreciar aquí, base plana, cuerpo globular, asa estribo, que es esta de acá, asa estribo, y el gollete, que es el tubito que está presente en la cima de la cerámica. Este estilo de cerámica se va a expandir hacia varias partes del mundo andino, y por eso es que se puede hablar de que Chavín influenció a diferentes partes del mundo andino con su cerámica, y por eso es que se habla de que su influencia está ubicada en diferentes partes del mundo andino, y por eso se habla de primera gran cultura síntesis. Por influencia de Chavín va a aparecer Paracas en la costa sur, ubicada hacia el año 700 y 200 antes de Cristo. Dentro de Paracas vamos a encontrar dos fases claramente diferenciables. Por un lado vamos a encontrar la fase Paracas Cavernas y por otro lado la Paracas Necrópolis. La fase Paracas Cavernas nace por influencia directa de Chavín. Vamos a encontrar aquí en la fase Paracas Cavernas, ¿por qué se le dice cavernas? Porque cuando Tello la encontró una serie de cavernas en las cuales se enterraban a las famosas momias con sus fardos funerarios. Aquí vamos a encontrar una cerámica polícroma de postcocción.
¿Qué quiere decir esto? Que estamos encontrando una cerámica que se pintaba después de ser llevada al horno. En la fase necrópolis vamos a encontrar una fase de mayor autonomía regional. Esta fase de mayor autonomía regional va a estar marcada por un estilo cerámico distinto. Vamos a encontrar aquí, dentro de la fase de Paracas Necrópolis, una cerámica distinta. La cerámica de Paracas Necrópolis va a ser de tipo monocromática, con doble pico hacia puente y de postcocción. ¿Qué quiere decir de postcocción? Perdón, de precocción. ¿Qué quiere decir de precocción? Que se pintaba antes de ser llevada al horno o se decoraba antes de ser llevada al horno. Estas van a ser entonces las principales diferencias entre Paracas, Cavernas y Necrópolis. Recuerden, Cavernas, polícroma de decoración de postcocción. Y Necrópolis, monocroma de decoración de pre-cocción. Ahora bien, ¿por qué se le conoce como Necrópolis? Porque se va a encontrar una serie de edificios rectangulares en los cuales se va a colocar a las momias. Pues bien, va a ser también un gobierno teocrático, pero en etapas más tardías van a destacar ya las jefaturas lideradas por jefes guerreros. Aquí vamos a encontrar en un primer momento una influencia de los dioses Chavín, como por ejemplo el dios de los báculos o el dios oculado, que va a estar presente en la textilería y en la cerámica Chavín. Perdón, Paracas. Dentro de la Paracas vamos a encontrar textiles importantes como los fardos funerarios, cuya materia prima va a ser algodón. También se va a utilizar fibras de lana de alpaca, hilas de oro, plumas y cabellos, que generalmente eran utilizados evidentemente por la élite. Hay una gran evidencia y una alta probabilidad que los Paracas hayan tenido complejos sistemas para poder curar a sus enfermos o tratar diferentes dolencias. Sobre todo, golpes en la cabeza. ¿Cómo es que sabemos esto? Porque las momias presentan evidencias de trepanaciones craneanas, sobre todo en la fase cavernas encontramos precisamente estas trepanaciones craneanas, lo cual nos invitan a pensar de que se hayan realizado estos complejos procedimientos quirúrgicos. La evidencia nos indica que probablemente hayan sobrevivido muchos de los que hayan sido sometidos a estos tratamientos. De la misma manera, en la fase necrópolis vamos a encontrar las famosas deformaciones craneanas. Ahora bien, ¿por qué se deformaban los cráneos? Por una cuestión de diferenciación social, de diferenciación política. No es que quieran parecerse a los aliens, ni mucho menos. Esto de las deformaciones de ciertas partes del cuerpo se presentan en una gran cantidad de culturas, incluso hasta en la actualidad, sino que son las rinoplastías o que son las cirugías plásticas. Básicamente son deformaciones corporales. ¿Y por qué en la actualidad se hacen estas deformaciones corporales? Por una cuestión estética, social, cultural. En esa época, digamos que hacerse una deformación craneana vendría a ser casi lo mismo que en la actualidad arreglarse la nariz o ponerse algún tipo de implante. Todas las culturas a lo largo de la historia universal presentan algún tipo de estas prácticas. Por ejemplo, los chinos durante mucho tiempo deformaban los pies de las mujeres, en África se deforman los cuellos, los Paracas en esa época se deformaban los cráneos. Toda la evidencia indica que lo hacían por una cuestión de diferenciación social y cultural. Estos van a ser entonces las principales culturas del periodo del horizonte temprano o formativo. ¿Alguna pregunta en torno a esto, en torno a los Paracas o a los Chavín, para pasar al siguiente tema? ¿Alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Igual, como ustedes saben, en el multichat va a haber profesores que pueden responder a sus interrogantes. Pues bien, si no hay... Profesor, ¿Sí? profesor, disculpe, en Paracas Cavernas era polícroma y postcocción. Sí, Paracas Cavernas evidencia precisamente una cerámica polícroma y de postcocción. ¿Qué quiere decir esto? Polícroma de postcocción, varios colores, y se pintaba después de haber sido llevada al horno. Pues bien, si no hay otra pregunta, pasamos al siguiente tema, de manera rápida. El intermedio temprano. Chavín desaparece
Paracas desaparece también y por influencia de Paracas van a ser otra cultura en la zona de la costa sur. Chavín termina por desaparecer entre los años 200 a.C. y entre los 200 a.C. y 600 después de Cristo aparecen desarrollos regionales, que también se conoce como intermedio temprano, que es una etapa en donde vamos a encontrar diferentes desarrollos culturales y artísticos en diferentes partes regionales del país. Nazca va a ser uno de estos desarrollos regionales del intermedio temprano. A partir de la tradición Paracas Necrópolis. En un primer momento destaca una élite teocrática militar. Aquí ya podemos encontrar que los guerreros se ponen en la cima de la pirámide. ¿Por qué? Hay una gran cantidad de evidencias en donde se demuestran a los guerreros con las cabezas trofeos como ofrenda a los dioses obtenidas después de conflictos. Esto pone en evidencia que los guerreros empiezan a ir reemplazando paulatinamente a los sacerdotes. La principal actividad económica va a ser la agricultura intensiva a través de los sistemas de galerías filtrantes, que son un sistema de galerías de aguas subterráneas que gracias al desnivel geográfico de la costa y gracias al ingenio y al alto conocimiento que van a tener los nazcas sobre la geografía y probablemente sobre la hidráulica y una gran cantidad de conocimientos matemáticos que lamentablemente se han perdido a lo largo del tiempo, supieron crear una serie de complejos sistemas de canales que incluso funcionan hasta el día de hoy. Van a construir grandes centros ceremoniales como Cahuachi o Estaquería, se destaca un urbanismo planificado. Sin embargo, estamos hablando de señoríos liderados por una élite teocrática militar que en muchos casos peleaban entre sí por el control de los recursos y que mantenían una misma unidad cultural. Todavía no estamos hablando de un gobierno centralizado totalmente, por eso es que no se habla todavía de estados y por eso es que se le llama señoríos. La religión va a ser básicamente el culto al dios Con, que va a ser este dios que pueden encontrar aquí, máscara de felino, un dios guerrero, aparece con su cabeza trofeo. Vamos a encontrar una cerámica altamente desarrollada. Los mejores ceramistas del Perú prehispánico van a ser los Nazca. 16 colores en su decoración, no solo eso, diferentes formas también dentro de su cerámica. La técnica de horror al vacío va a ser la técnica principal utilizada por los Nazca. ¿Qué quiere decir horror al vacío? Pintar la totalidad de la superficie. Otra cosa por la que van a destacar los Nazca van a ser por las famosas líneas de Nazca, que hasta el día de hoy se debate todavía cuál es su utilidad. Hay diferentes teorías. El primero en descubrir y describir las líneas de Nazca va a ser Toribio Mejía Céspedes. Sin embargo, la investigadora y defensora más famosa de las líneas de Nazca va a ser la matemática María Reich. Van a haber varias teorías. Toribio Mejía Céspedes, el que descubre y describe de manera preliminar las líneas, va a señalar que son caminos ceremoniales. María Reich señala que son calendarios astronómicos. Va a haber otra teoría, entonces señala que posiblemente sean formas para poder ubicar fuentes de agua para el uso precisamente en la agricultura. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente cuál es la función principal de las líneas de Nazca, pero es una de las maravillas artísticas y patrimonio cultural y de la humanidad que tiene nuestro país. La otra gran cultura que aparece durante esta fase de desarrollo regionales o de intermedio temprano va a ser la mochica. Entre los años 200 y 850 después de Cristo, en la costa norte, en las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad y en Ancash, vamos a encontrar el desarrollo de estos mochicas, que van a ser también jefes guerreros, sacerdotes guerreros, que van a liderar una serie de señoríos y que se van a enfrentar entre sí precisamente por el control de los recursos. Estamos hablando de reinos independientes que ya tienen una forma que van a ir evolucionando hacia las formas de Estado. Durante este periodo es evidente que las mujeres tienen un rol importante. Hay diferentes gobernantes que son mujeres que tuvieron una gran importancia debido a los ajuares funerarios que se han encontrado, como por ejemplo la dama de Ca. Vamos a encontrar que estos jefes guerreros van a tener una serie de elementos comunes como el idioma, costumbres similares, dioses similares, en el cual el dios principal va a ser Ayapaec, que va a representar a los guerreros mochicas. La principal actividad va a ser la agricultura, pero también vamos a encontrar la pesca y el comercio. La agricultura se va a destacar, ¿por qué? Porque van a construir una gran cantidad de canales que van a habilitar una gran cantidad de territorios para la agricultura, territorios que al día de hoy se han perdido una gran cantidad. Es decir, con la moderna tecnología que tenemos en la actualidad,
no se ha podido habilitar la gran cantidad de territorios de producción agrícola que tenían los moche, para que vean el alto nivel de conocimiento que tenían los moche al momento de aplicar la hidráulica para habilitar precisamente canales como el canal de la Cumbre, por ejemplo. Dentro de la arquitectura van a destacar grandes centros ceremoniales como la Huaca del Sol o la Huaca de la Luna, adornados por grandes murales como el mural de los prisioneros o el mural de Ayapaec o el mural de la rebelión de los artefactos, por ejemplo. Va a destacar también el complejo del Brujo, como la Huaca del Brujo, la Huaca de Cao Viejo, en donde hemos encontrado precisamente a la Dama de Cao. En Huaca Rajada encontramos a la tumba del Señor de Zipán. En la cerámica vamos a encontrar bícroma, 2 colores, pictórica, escultórica, realista y con asa goyete. Ahora bien, los Nazca van a ser los más grandes ceramistas por la cantidad de colores y la gran cantidad de formas. Sin embargo, los moche van a ser también grandes ceramistas, no tanto por los colores y las formas, sino por la gran cantidad de cerámica que van a producir. En moche estamos hablando ya de la aparición de centros especializados para la fabricación de cerámica. Mientras que en Nazca, cada familia hacía su propia cerámica, en los moche no. En los moche van a haber centros artesanales especializados para la publicación de cerámicas. Y sí, los moche expresaban su sexualidad de manera abierta a través de los huacos eróticos. Hace unos días salió una noticia sobre un gran escándalo que hubo porque se puso un huaco de origen moche, o sea, se agrandó un huaco de origen moche en una localidad del norte del país. Pues, ¿qué creen? Los moche expresaban su sexualidad de manera abierta, incluso con prácticas homosexuales representadas dentro de los cerámicos. Prácticas homosexuales entre hombres, prácticas homosexuales entre mujeres y prácticas heterosexuales también representadas probablemente en un culto hacia la fertilidad y a la sexualidad. Pues bien, de la misma manera que hay huacos eróticos, hay huacos retratos que evidencian de manera fiel los rostros y las facciones de los seres humanos. Pues bien, otra cosa por la que van a destacar los moches va a ser la metalurgia. El uso intensivo del cobre y aleaciones, como la tumbaga, por ejemplo. Los moche van a ser los primeros en fusionar el cobre con plata o el cobre con oro. ¿Cómo? Lamentablemente, no se ha podido saber exactamente cómo hacían esto los moches. De hecho, los españoles cuando llegaron aquí vieron una gran cantidad de oro y dijeron, ah, todo es oro. Y cuando se lo llevan a España, se dan cuenta que en realidad aquí en los Andes había una forma de fusionar el oro con el cobre y cuando lo funden se dan cuenta que en realidad no todo es oro. No sé si de ahí viene la frase de todo lo que brilla es oro, pero en realidad en el mundo andino sabían cómo fusionar el cobre con el oro y los moches son los primeros en utilizar esta característica. Bien, para no retrasarnos, va a venir el horizonte medio, que va a venir desde Huari. Una alianza o una fusión cultural entre nazcas, entre poblaciones de la zona de la Sierra Sur, van a hacer que nazca precisamente el gran imperio Huari, iniciándose así la expansión de los Huari con el horizonte medio. Ya estamos hablando de sociedades complejas con centros urbanos en la costa y en la sierra. Estamos hablando de un desarrollo y de una extensión de un imperio militarista propiamente dicho, como va a ser el Huari. El Huari ya es un imperio centralizado que va a expandirse a lo largo del mundo andino gracias a un gran ejército. Mientras que en la zona del altiplano aparecen los Tiahuanaco, que va a ser un estado de tipo teocrático. Los Tiahuanaco van a empezar a expandirse desde el altiplano hacia el sur del mundo andino. Estamos hablando de que desde la meseta del Collao van a lograr enviar colonias de forma pacífica para dominar precisamente el altiplano boliviano, el sur del Perú, el norte de Chile. Es un estado expansivo colonizador no violento. Esa va a ser la principal diferencia entre Huari y Tiahuanaco. Aquí en Tiahuanaco vamos a encontrar, por ejemplo, el desarrollo de tecnologías como los guaru-guaru o camellones hundidos. Estamos hablando de terrazas separadas por una especie de canales que van a tener un principio termodinámico. ¿Por qué? Estos canales de agua en el día van a absorber el calor del sol y en la noche, como ustedes sabrán, el altiplano es muy frío. Precisamente el agua que absorbe el calor del sol libera el calor durante la noche, haciendo que los cultivos no desaparezcan. Va a ser una tecnología totalmente brillante para adaptarse a las condiciones de vida del mundo altiplánico.
El control vertical de los pisos ecológicos va a ser otra forma en que los tiahuanaco van a tener para adaptarse al mundo andino. ¿Qué quiere decir esto? Que van a enviar diferentes colonias para poder obtener recursos de diferentes partes del mundo andino. Esto quiere decir el control vertical de los pisos ecológicos, asegurando así productos desde la costa hasta la floresta amazónica. La arquitectura va a ser monumental, megalítica, principalmente va a destacar la religiosa. Aquí vamos a encontrar precisamente la ciudad de Tiahuanaco, que va a ser la más importante, y la Portada del Sol. El otro imperio va a ser el Gran Imperio Wari. Desde Ayacucho se van a expandir a toda la zona del mundo andino. Nació por influencia de la cultura Huarpa, Nazca y precisamente Tiahuanaco. Es un imperio militar expansivo, panandino, domina diferentes zonas de la costa, la sierra y la selva alta, construyen centros administrativos regionales. La capital de Huari va a ser la ciudad de Huari en Ayacucho, plenamente urbanizada, muy bien construida. Los Huari van a conocer precisamente un nivel complejo de desarrollo urbanístico y arquitectónico. Ellos difunden el sistema de andenes y elaboran la primera gran red de caminos. Vamos a encontrar diferentes ciudades o centros administrativos como Piquillacta, Viracochapampa, Espiritupampa o Cajamarquilla, por ejemplo en Lima, y ellos van a ser los primeros en darle un mayor nivel de desarrollo a el gran templo de Pachacamac ubicado en Lima. La cerámica, vamos a destacar el estilo Robles, Moco y Pacheco. La principal deidad de los Huari va a ser el dios de las varas o dios Visco, una gran calidad en los textiles. Vamos a encontrar los uncus, que van a ser de las élites, una serie de fenómenos del niño y factores internos dentro de, como rebeliones al interior de las cabezas de regiones, van a marcar el declive de los Huari. Con el declive de los Huari vamos a entrar al intermedio tardío. Por influencia de los Huari van a aparecer una serie de estados regionales ya propiamente dichos que van a competir por el control de los recursos. Es un segundo desarrollo regional y el predominio de los grandes reinos y señoríos. Por ejemplo, vamos a encontrar Sican, Chimú, reinos aymaras, chachapoyas, chancas, incas, cajamarcas, huancas, ichma, chincha, que se van a ir ubicando a lo largo de todo el mundo andino y que van a competir por los recursos. Dentro de estos, los más importantes van a ser, por ejemplo, los reinos aymaras, que se desarrollan en la meseta del Collao, nacen por influencia de los tiahuanaco. Cuando los tiahuanaco terminan por desaparecer, aparecen estos señoríos aymaras que van a competir también por los recursos. La principal fuente de unificación cultural va a ser la forma en la que van a enterrar a sus muertos, a través de las chulpas, por ejemplo. Van a seguir teniendo el sistema de archipiélagos, van a seguir teniendo los guaru por influencia de los tiahuanaco, y van a destacar dentro de todos estos señoríos aymaras los collas y los chupacas. Otro grupo importante van a ser los chancas, que aparecen en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. Su lugar de origen van a ser las gunas de Choclococha y Urcococha. Se van a expandir hacia el sur, pero cuando se expanden hacia el sur se encuentran con otro gran señorío que se expande hacia el norte. ¿Quién va a ser este gran señorío? Los incas. Los incas se expanden al norte, los chancas al sur, y al final los incas terminan derrotando a los chancas. Los Sican o Lambayeque van a ser otro pueblo que se desarrollan al norte de los Andes, sobre todo en la costa norte. El principal complejo va a ser el complejo de Sican, en el bosque de Pomac, o Tucumbe, que va a estar en Lambayeque. Van a destacar mucho en la orfebrería y la metalurgia. Los tubis y las máscaras funerarias van a ser los más importantes de este periodo. Van a seguir con la tradición moche en el trabajo de la orfebrería. Van a tener un supuesto fundador legendario que va a ser Nailam. Los Sican terminan de desaparecer cuando los Chimú los invaden. Los Chimú se van a ubicar en la costa norte, desde Tumbes hasta Lima. Vamos a encontrar dos fases marcadas, una primera en donde terminan por derrotar a los Chicán y otra fase en donde se expanden hacia el sur. La principal actividad va a ser la agricultura intensiva, en donde vamos a destacar los huachaques, grandes reservorios de agua, la pesca y el comercio. Es un gobierno centralizado y expansivo, un gran imperio costeño. La capital va a estar ubicada en Chanchán, en Trujillo. Van a haber varios centros administrativos. Van a someter a los tumpis, a los tayanes, a los sicán, a los chancay, y al final van a tener que vérselas ¿con quiénes? Con los incas, que va a ser otro pueblo, va a ser los incas que estaban en una fase de expansión hacia el norte, y luego de una gran guerra terminan por ser derrotados. Los aportes culturales, vamos a encontrar una gran ciudad de barro, como va a ser Chanchán, la más grande de América del Sur, dividida en 10 grandes ciudades amuralladas. Vamos a encontrar los murales que adornan Chanchán, la cerámica va a ser escultórica, monócroma, con asas de estribo. En la orfebrería van a destacar la producción de joyas, asimilan las técnicas moche y la sicán, van a tener un culto hacia la luna, Shi, Ani el mar y Chan el sol. Grandes sacrificios humanos. Los más grandes sacrificios humanos del mundo andino va a ser precisamente de la cultura chimú.
La caída, van a caer sometidos por los incas, cuando Tupac Yupanqui, siendo Auqui, es decir, príncipe heredero, los logra dominar. Por último, vamos a ver a la cultura chincha, que se va a ubicar en Ica. Aquí vamos a tener una divinidad importante, que va a ser el Chinchay Capac, el más importante sacerdote. Una élite de comerciantes va a ser la que va a controlar la cultura chincha. Los más grandes comerciantes del Perú antiguo van a ser los chinchas. Van a construir una serie de complejos centros ceremoniales, como va a ser la centinela, tambo de mora a la cumbe, hecho en base de adobones o tapiales. La madera, el tallo de madera va a ser muy importante, sobre todo para la fabricación de grandes vasos. Vasos narigones va a ser una expresión de su metalurgia, que son estos vasos que van a tener un rostro humano y su principal característica va a ser la nariz pronunciada. Estos señores van a combinar la agricultura intensiva y la pesca con el intercambio comercial. Los chincha van a lograr articular rutas comerciales que van a ir tanto de norte a sur como de este a oeste. Es decir, van a lograr extraer productos desde el altiplano y la selva alta hasta la costa, y también productos desde zonas tan lejanas como el Ecuador, y esta red o este comercio que se conoce como comercio triangular va a ser muy dinámico y muy activo gracias precisamente al dominio marítimo y al dominio de las rutas comerciales que van a tener los chincha. La cerámica va a ser utilitaria, recipientes con cuello largo, van a ser polícromas y van a tener figuras geométricas a manera de decoración. ¿Cuál va a ser la caída de los chinchas? Pues básicamente los chinchas se van a aliar a los incas. Los chinchas no van a tener ningún problema. Van a decir, está bien, nosotros nos aliamos a ustedes siempre y cuando ustedes nos dejen comerciar y nos respeten nuestras rutas de comercio. Los incas, al darse cuenta de la importancia económica y política que tienen los chinchas a lo largo de todo el mundo andino, van a decir, está bien, y terminan por aliarse. Entonces, de esta manera, los incas junto con los chinchas, y de esta manera los chinchas terminan siendo asimilados al Tahuantinsuyo. Con esto hemos acabado la clase de hoy. Perdónenme por haberme pasado una gran cantidad de tiempo del establecido. Ya voy a dar las claves para que puedan ir a su receso. Las claves para el día de hoy son las siguientes. Si me permiten un momento, por favor. ¿Dónde está? Creo que sí está. No. Ay, Dios. Denme un momentito. Acá está. Las claves para esta semana son las siguientes. La 1 es la A de avión, la 2 es la B de barco, la 3 es la C de casa, la 4 es la D de dedo y la 5 es la A de avión. Repito, 1 A de avión, 2 B de barco, 3 C de casa, 4 D de dedo y 5 A de avión. Esas serían las claves para esta semana. Y conmigo será hasta el próximo lunes. Ya los dejo para que vayan a su receso, bueno, lo que queda del receso. Un gusto haber sido su profe y nos vemos entonces, compañeros, hasta la siguiente semana. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.